Estás leyendo esto ahora, en este preciso instante. O eso crees. Pero aquí está la verdad que destruirá tu percepción del tiempo. El ahora que experimentas no existe para nadie más en el universo. Tu presente es una alucinación privada, una construcción neurológica tan personal como tus sueños, y la física lo confirma con ecuaciones que ningún científico puede refutar. La paradoja del presente simultáneo comenzó a colapsar en 1905 cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad especial. No fue un descubrimiento celebrado con champán y aplausos. Fue una ejecución sistemática de la intuición humana más básica, la creencia de que existe una hora universal compartido por todos. Einstein demostró matemáticamente que dos observadores en movimiento relativo experimentan diferentes presentes. No es ilusión perceptual, no es efecto menor que puedas ignorar. Es la estructura fundamental del espacio-tiempo gritándote que tu ahora no es mi ahora, y ambos tenemos razón. Imaginemos el experimento mental que aterrorizó a los físicos durante décadas. Estás en la Tierra. Tu gemela está en una nave espacial viajando al 70% de la velocidad de la luz hacia Alpha Centauri, a 3 años luz de distancia. Miras tu reloj. Son exactamente las 12 del mediodía. Para ti, ese es el ahora. Pero para tu hermana en la nave, debido a la relatividad de la simultaneidad, ese mismo instante incluye eventos en la Tierra que para ti sucederán dentro de 2 días. Su ahora contiene tu futuro, y cuando ella acelere cambiando de dirección, su línea de presente se desplazará brutalmente, incluyendo eventos terrestres que para ti ocurrieron hace una semana. El pasado, presente y futuro no son absolutos. Son perspectivas relativas dependiendo de tu velocidad y dirección. Los números son aún más devastadores cuando entiendes las implicaciones completas. Si tu gemela acelera apenas un 1% más rápido, su línea de simultaneidad se desplaza años en el espacio-tiempo terrestre. Esto significa que para diferentes observadores en movimiento por el universo, el presente de la Tierra puede estar en el año 2025, en el año 2030 o incluso en 1990. Todos esos presentes existen simultáneamente según la relatividad especial. La pregunta que ningún físico puede responder sin sentir vértigo existencial es esta: ¿cuál de esos presentes es el real? La respuesta demoledora: todos y ninguno. Pero la paradoja de la hora se vuelve aún más brutal cuando introduces la relatividad general de Einstein. La gravedad no solo curva el espacio, distorsiona el tiempo. Un astronauta en órbita terrestre baja experimenta el tiempo más lento que tú en la superficie debido a la gravedad terrestre. La diferencia es medible, cuantificable, confirmada por relojes atómicos de precisión nanosegunda. Después de 6 meses en la Estación Espacial Internacional, un astronauta niga envejecido 0,007 segundos menos que los humanos en Tierra. Es minúsculo pero real. El presente del astronauta y tu presente divergen físicamente segundo tras segundo. Ahora escala esa distorsión temporal a un agujero negro. Imagina que observas a tu gemela cayendo hacia el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo. Desde tu perspectiva externa, ella se ralentiza cada vez más a medida que se acerca al horizonte. Su tiempo se dilata hasta el infinito relativo. Nunca la verás cruzar el horizonte de eventos. Para ti, quedará congelada en ese borde durante eternidades, acercándose asintóticamente pero jamás atravesándolo. Pero desde su perspectiva, cruza el horizonte en tiempo finito, quizás segundos. Dos presentes radicalmente diferentes, ambos correctos según las ecuaciones de Einstein. ¿Cruzó el horizonte o no? Depende de quién pregunta. La realidad objetiva del presente acaba de colapsar por completo. La comunidad científica intentó salvar el concepto de ahora universal durante décadas. Físicos prominentes como Henri Poincaré y Hendrik Lorentz propusieron interpretaciones alternativas donde existía un tiempo absoluto privilegiado aunque no pudiéramos medirlo. Fue desesperación intelectual disfrazada de rigor matemático. Einstein lo refutó sistemáticamente demostrando que cualquier noción de simultaneidad absoluta contradecía observaciones experimentales confirmadas. El experimento de Michelson-Morley había destruido la idea del éter luminífero, ese medio absoluto que los físicos clásicos necesitaban para mantener el tiempo absoluto. Sin éter, sin tiempo absoluto. Sin tiempo absoluto, sin ahora universal. Pero aquí está el detalle que hace colapsar cerebros. Tu consciencia experimenta una hora continua y fluido a pesar de que la física demuestra que no existe. Tu cerebro construye la ilusión del presente integrando información sensorial que llega con diferentes retrasos temporales. La luz que ves de un objeto a 3 metros tardó 10 nanosegundos en llegar. El sonido de una voz a la misma distancia tardó 9 milisegundos. Tu cerebro sincroniza artificialmente estas señales asíncronas para crear una experiencia unificada de ahora. Esa sincronización es ficción neurológica. Cada sensación que integras como simultánea en realidad ocurrió en momentos diferentes del tiempo físico objetivo.
Los neurocientíficos descubrieron que el presente consciente tiene una ventana temporal de aproximadamente 100 milisegundos. Tu ahora no es un instante infinitesimal, es un intervalo grueso donde tu cerebro agrupa eventos temporalmente dispersos. Cuando escuchas a alguien hablar, las sílabas que procesas como instantáneas en realidad están separadas por cientos de milisegundos en tiempo físico real. Tu consciencia está editando el tiempo constantemente, creando la ilusión de continuidad fluida a partir de fotogramas discretos de percepción. Eres el director de una película temporal que proyectas como si fuera transmisión en vivo, pero con retraso de procesamiento variable. La paradoja se profundiza cuando comprendes las implicaciones cosmológicas. El universo observable tiene aproximadamente 13.800 millones de años, pero debido a la expansión acelerada del espacio-tiempo, hay regiones del universo cuyo presente para nosotros es su pasado de hace miles de millones de años. La luz de galaxias distantes que vemos ahora muestra esas galaxias como eran cuando el universo tenía 1.000 millones de años. Ese es nuestro presente de ellas, su pasado remoto. Y debido a la expansión acelerada, hay regiones del universo que jamás podremos observar porque su luz nunca nos alcanzará. Su presente es inaccesible para nosotros por definición física. Existen en un ahora que está causalmente desconectado de nuestro ahora para siempre. Los físicos teóricos propusieron soluciones cada vez más desesperadas. La interpretación del estado cuántico del universo de Hugh Everett sugiere que todos los presentes posibles existen simultáneamente en ramas paralelas de la función de onda universal. Tu ahora es solo una rama entre infinitas. Julian Barbour llevó la idea al extremo. Propuso que el tiempo no existe en absoluto, que cada configuración del universo es un ahora eterno e independiente, y la percepción de flujo temporal es ilusión emergente de las correlaciones entre esos ahoras estáticos. Su teoría elimina el tiempo de las ecuaciones fundamentales por completo. El presente no es momento que fluye, es fotografía eterna entre infinitas fotografías eternas. La ironía cósmica final es esta. Físicos que dedicaron sus vidas a entender el tiempo llegaron a la conclusión de que el concepto más intuitivo sobre el tiempo, el ahora, no tiene significado físico fundamental. Einstein mismo admitió en carta privada a la familia de su amigo fallecido Michele Besso que la distinción entre pasado, presente y futuro es ilusión persistente aunque convincente. No fue consuelo filosófico vacío. Fue confesión brutal de alguien que había demolido la estructura temporal que la humanidad creyó objetiva durante milenios. El presente murió en las ecuaciones de la relatividad, y nadie quiere aceptar que vive en el cadáver conceptual de una ilusión. Ahora entiendes por qué esta paradoja aterroriza a los científicos. No es problema técnico que se resolverá con mejor tecnología. Es crisis ontológica fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Si el ahora no existe objetivamente, ¿qué significa vivir en el presente? ¿Qué significa que algo esté sucediendo ahora? Tu experiencia más inmediata y certén, este preciso instante que estás viviendo, resulta ser construcción relativa sin referente absoluto en la estructura del universo. Estás experimentando algo que la física confirma que no existe como lo percibes. Esa es la paradoja del presente. Tu ahora más íntimo es mentira más convincente que te cuenta el cosmos. Imagina que entras en una máquina del tiempo. No hay luces brillantes ni truenos hollywoodenses, solo el silencio absoluto de la imposibilidad. Configuras la fecha. El año 1945, antes de que tus padres nacieran. Llegas, respiras ese aire antiguo que jamás te pertenecería, y buscas a tu abuelo. Lo encuentras joven, vivo, sin conciencia de que su nieto viajó desde el futuro para matarlo. Aprietas el gatillo, el disparo resuena, y el universo contiende con la contradicción más violenta jamás concebida. Si él muere, tú nunca nacerías. Pero si no naces, ¿quién lo mató? Esa es la paradoja del abuelo, el bucle imposible que convierte al tiempo en asesino de sí mismo. Durante décadas, los físicos intentaron desactivar esta bomba lógica como si fuera un artefacto nuclear, pero cada solución que propusieron engendraba otra paradoja aún más enloquecedora. La causalidad, esa línea simple donde las causas anteceden a los efectos, se convertía en espiral infinita. En este escenario pesadillesco, el tiempo no fluye, se estrangula. No existe un comienzo ni un final coherente, solo una secuencia en la que el efecto se convierte en su propia causa. La paradoja nació oficialmente en la literatura de ciencia ficción, pero fue adoptada por los físicos con espanto. No porque disfrutaran del juego intelectual, sino porque las ecuaciones de la relatividad general de Einstein permiten matemáticamente los viajes en el tiempo hacia atrás. Dentro de ciertas geometrías del espacio-tiempo, conocidas como curvas temporales cerradas, un evento puede influir en su propio pasado. Esto convierte la imaginación en una pesadilla científica. En esas configuraciones podrías salir de tu casa, viajar a Tabaidin a través del tiempo y llegar antes de haber salido.
Tu sombra te precedería. Tu causa llegaría después de su efecto. El tejido del universo empieza a colapsar no por energía o materia, sino por contradicción lógica. El físico Kurt Gödel, amigo de Einstein, descubrió en 1949 una solución exacta de las ecuaciones de la relatividad general que describe un universo en rotación eterna. En ese cosmos podrías viajar al pasado siguiendo una trayectoria específica. El propio Einstein quedó horrorizado y admitió que las ecuaciones que había creado permitían realidades que desafiaban toda comprensión. Gödel demostró que el universo podía contener bucles causales perfectos sin violar ninguna ley física conocida. El problema es filosófico, no matemático. Si existiera una civilización dentro de ese universo, podría enviar información de regreso en el tiempo, alterando su propio origen. El universo se volvería autorreferencial, como una frase que se lee a sí misma y cambia cada vez que se pronuncia. La paradoja del abuelo no trata solo de matar a un antepasado. Es símbolo del terror más profundo de la física. La ruptura de la causalidad. La causalidad es el principio que sostiene toda la ciencia. Cada experimento depende de la secuencia ordenada de causa y efecto. Sin causalidad la ciencia entera se disuelve. Los científicos temen los bucles temporales no porque impliquen fantasías, sino porque hacen que cualquier teoría predictiva pierda sentido. Si el futuro puede alterar el pasado, entonces ningún resultado experimental es confiable. Los datos podrían reescribirse antes de ser medidos. El universo dejaría de ser sistema para convertirse en paradoja viva. El horror intelectual aumenta al introducir el concepto cuántico de retrocausalidad. En experimentos reales con fotones individuales, como el experimento del borrador cuántico retardado, se ha demostrado que la medición de una partícula puede influir retroactivamente en su estado anterior. En otras palabras, una acción en el presente parece afectar el resultado de un evento ocurrido antes. La causalidad clásica se derrumba y la paradoja del abuelo adquiere respaldo experimental. Es como si el universo jugara con sus propios recuerdos, editándolos cuando alguien decide observarlos. Supón que en lugar de matar a tu abuelo decides entregarle un objeto del futuro, una máquina que solo podría existir si él la recibe. Si él la usa para empezar una compañía que originará tu nacimiento, la causa de tu existencia proviene de un efecto que tú iniciaste. El objeto que le entregas no tiene origen. Surge de un ciclo cerrado donde su existencia depende de sí misma. Esa es la paradoja de Bootstrap, y está íntimamente relacionada con la del abuelo. Ambas revelan un universo donde la noción de origen deja de tener sentido. No hay primer evento, solo un círculo eterno de autogeneración imposible. Los filósofos del tiempo han intentado escapar apelando a la coherencia lógica. Proponen que el universo se autocensura. Cualquier intento de alterar el pasado se ajustará para preservar la consistencia. Esto se conoce como el principio de autoconsistencia de Novikov. Según esta teoría, puedes viajar al pasado, pero no puedes cambiarlo. Si intentas matar a tu abuelo, algo te lo impedirá siempre, porque las leyes del universo se reconfiguran de modo que la historia siga siendo la misma. La causalidad no se rompe, simplemente se dobla sobre sí misma hasta cerrar el círculo sin fisuras. Pero este principio convierte la libertad en ilusión. Tu voluntad está restringida por la consistencia del cosmos. Otros físicos más atrevidos aceptan la ruptura y postulan universos ramificados. Cada acción que contradice el pasado genera una nueva línea temporal. Si matas a tu abuelo, muere en esa línea, y tú jamás naces allí, pero continúas existiendo en la original. La interpretación de los muchos mundos de Everett ofrece un escape matemático elegante. No hay contradicción porque todos los resultados posibles se realizan en universos distintos. El precio es altísimo. Significa que cada decisión, cada posibilidad, cada sí y cada no crean una multiplicación infinita del cosmos. Cada versión de ti asesina a su abuelo en algún universo, mientras otra lo salva, y otra jamás lo conoció. No hay paradoja porque todo sucede, pero el significado del tiempo se disuelve en eternidad fractal. El impacto existencial de estas ideas es devastador. Si la causalidad no es absoluta, entonces la historia no tiene estructura lineal. El pasado no es cimiento estable, sino terreno maleable que puede reconfigurarse desde el futuro. Esto destruye toda noción de destino o libre albedrío. Si el futuro influye en el pasado, ¿qué significa decidir? Cada acto sería eco de algo que ya se decidió en otra capa temporal. Tú no causas nada, solo representas un papel escrito por la física en tiempo no lineal. La libertad humana, más que facultad, se convierte en artefacto narrativo. Einstein se oponía a estas interpretaciones, pero su propia teoría las engendraba. Decía que los viajes al pasado eran prohibidos por paradojas lógicas, aunque nunca pudo demostrarlo matemáticamente. Hawking propuso la conjetura de protección cronológica, una especie de barrera cuántica que impediría el surgimiento de bucles temporales cerrados. Su argumento no era físico sino moral.
El universo debe protegerse de las paradojas para seguir existiendo. Pero la mecánica cuántica no respeta la moral humana. Los cálculos muestran que las fluctuaciones cuánticas pueden violar esta prohibición. El universo podría contener regiones microscópicas donde el tiempo se curva sobre sí mismo durante fracciones infinitesimales de segundo. Algunos científicos han explorado incluso viajes temporales a través de agujeros de gusano. Si dos extremos de un agujero se mantienen conectados gravitacionalmente mientras uno experimenta dilatación temporal distinta, podrían formar un puente temporal. Entrar por un extremo te sacaría en otro momento del tiempo. Las ecuaciones lo permiten, pero la energía requerida es colosal, una cantidad negativa de energía que desafía las leyes de la termodinámica. Sin embargo, teóricos han sugerido que campos cuánticos exóticos podrían sostener esas estructuras. De ser cierto, la paradoja del abuelo pasaría de ser pesadilla teórica a posibilidad experimental. El terror más grande surge cuando piensas en el observador. Si viajas al pasado y cambias algo, ¿qué ocurre con tu memoria? ¿Recuerdas lo que existía antes de la alteración o tu mente se reescribe según la nueva línea temporal? Nadie puede responderlo. La paradoja se traslada del laboratorio al interior del cerebro. Tu identidad está encadenada a la causalidad. Si la causalidad muere, tú mueres con ella conceptualmente. Ser consciente en un universo retrocausal equivale a estar atrapado en una cinta de Moebius ontológica donde tu existencia y tu inexistencia se tocan en cada giro. El miedo de los científicos no es que los viajeros del tiempo cambien la historia, sino que ya lo estén haciendo. Si el futuro puede influir en el pasado, ese proceso podría estar operando todo el tiempo a nivel cuántico. Tal vez los estados actuales de la materia sean consecuencias de mediciones futuras aún no realizadas. El universo podría ser una ecuación que se resuelve a sí misma en ambas direcciones temporales simultáneamente. En ese escenario, lo que llamarías paradoja es simplemente coherencia bidireccional del cosmos. El pasado y el futuro conspirando para producir un presente estable. Al final, la paradoja del abuelo no se resuelve. Se contempla con horror. Es el espejo que le muestra a la física su propio límite conceptual. Si alguna vez alguien construyera una máquina del tiempo y la usara, no lo sabríamos, porque el acto mismo reescribiría su propio origen. El universo se corregiría instantáneamente para que la contradicción jamás existiera. Quizás ya sucedió miles de veces. Quizás estás viviendo en la versión corregida, en aquella donde sí se intentó, pero el intento fue borrado de la historia. La causalidad sobrevivió. Tú sobreviviste. Pero nada garantiza que vuelvan a hacerlo. Imagina que alguien te entrega un libro. Es un manual de física avanzada firmado por ti, con tu misma letra y fecha de hace 20 años. Revisas las páginas y descubres que contiene teorías y fórmulas que tú aún no has escrito. Intrigado, estudias el contenido durante años y finalmente lo publicas como tu propia obra. Décadas después, un viajero del tiempo lo toma de tu escritorio y lo lleva al pasado para entregártelo. El libro no tiene origen. Nunca fue creado. Existe en un ciclo cerrado donde el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. Esa es la esencia de la paradoja de Bootstrap. La paradoja de Bootstrap representa una afrenta directa al principio básico de causalidad. En este tipo de bucles temporales, un objeto, una información o incluso una persona existen sin un punto de creación discernible. Surgen autogenerados desde el propio tejido del tiempo. Si el universo permite su existencia, entonces el concepto mismo de origen pierde sentido. Un libro que nunca fue escrito, una melodía que nunca fue compuesta, una máquina que jamás fue inventada, pueden mantenerse dentro del bucle de la realidad sin violar ninguna ecuación de la relatividad general. El término bootstrap proviene de una expresión inglesa que significa levantarse a sí mismo tirando de sus propias botas. Una imagen absurda aplicada a un universo igualmente absurdo. Si algo puede surgir de sí mismo, entonces el tiempo puede cerrarse como serpiente que se devora la cola. Las ecuaciones de Einstein permiten este tipo de ciclos si se cumplen ciertas condiciones energéticas y geométricas. Específicamente, las llamadas curvas temporales cerradas, que hacen posible que un evento se convierta en su propia causa. El espacio-tiempo no necesita principio ni final, solo consistencia matemática. Lo imposible se vuelve permitido mientras no contradiga las ecuaciones. Pero la física cuántica añadió una capa de terror mucho más profunda, la retrocausalidad. En lugar de un bucle de objetos, hablamos de una influencia del futuro sobre el pasado. En el experimento del borrador cuántico retardado, los fotones parecen alterar sus estados pasados dependiendo de decisiones tomadas en el presente. Dicho de otra forma, un evento actual puede determinar lo que sucedió antes de que ocurriera. Esto rompe la flecha de causalidad que sostiene la lógica cotidiana. El tiempo deja de ser unidireccional, se convierte en un campo de interacciones mutuas entre lo que fue y lo que será. Visualízalo. Envías un fotón hacia una doble rendija.
En principio, el fotón podría comportarse como onda o como partícula. Solo cuando decides cuál medición realizar, se define su comportamiento. Pero en el experimento mencionado, a veces esa decisión se toma después de que el fotón ya cruzó las rendijas. Y aún así, el resultado cambia retroactivamente. Parece que el fotón supiera lo que decidirás en el futuro. El futuro reorganiza el pasado. Las implicaciones son devastadoras. En nivel cuántico el tiempo no es una secuencia, sino un diálogo circular entre lo que acontecerá y lo que ya ocurrió. Los científicos más conservadores intentan resistirse. Alegan que la retrocausalidad es solo una ilusión estadística generada por nuestra falta de información. Pero otros físicos, menos temerosos del abismo, sostienen que la única manera de mantener la coherencia es aceptar que el futuro influye en el pasado. Si eso es cierto, entonces todo el universo es una red de causas y efectos intercambiables. Tú mismo podrías ser el efecto de una causa que aún no ha sucedido. El concepto de destino se convierte en estructura dinámica, no en línea fija. Pensemos en un ejemplo. Supón que recibes un mensaje con el resultado de un experimento que realizarás mañana. Usas esa información para modificar la configuración del experimento, lo cual produce exactamente el resultado que recibiste. El mensaje del futuro garantizó su propia existencia. No puedes determinar un punto de origen porque ambos eventos se sostienen mutuamente. La información se autosostiene en bucle perfecto. La paradoja no viola las leyes físicas, solo la intuición. Pero lo que se quiebra aquí no es un juego de lógica. Es la noción de independencia temporal, la idea de que el futuro aún no existe. En el nivel filosófico, la retrocausalidad destruye la distinción entre causa y propósito. Si el futuro puede influir en el pasado, entonces los sistemas naturales no solo reaccionan, también se anticipan. Las partículas podrían comportarse de manera coherente con un propósito final, no solo siguiendo procesos previos. La realidad se asemejaría más a una sinfonía perfectamente ajustada que a una cadena de golpes sucesivos. El universo dejaría de ser máquina para convertirse en historia narrada desde su final hacia su comienzo. Einstein, que era enemigo de los juegos místicos, detestaba el concepto. Su intuición de un universo determinista se vería convertida en un teatro de paradojas. Sin embargo, las matemáticas que lo sostienen no pueden ser ignoradas. En sistemas donde el tiempo se curva o se entrelaza con fuerzas cuánticas, la distinción entre antes y después desaparece. Todo lo que existe forma parte de una misma ecuación que se resuelve a sí misma desde todos los puntos temporales al unísono. Lo que tú llamas elección podría ser simplemente el cumplimiento de un patrón ya inscrito en el tejido del espacio-tiempo. Los experimentos mentales abundan. Imagina un científico que construye una máquina del tiempo gracias a los planos que un viajero le entregó. Décadas después, él mismo se convierte en ese viajero y regresa al pasado para entregar los planos. ¿Quién diseñó realmente la máquina? Nadie. El diseño existe en un ciclo atemporal sostenido por sí mismo. Algunos físicos argumentan que este tipo de fenómeno viola la termodinámica, pues genera información sin fuente. Pero otros sostienen que la información no nace ni muere, simplemente se recicla eternamente a lo largo de bucles causales cerrados. La paradoja se vuelve aún más espeluznante cuando la aplicas a la consciencia. ¿Y si tus decisiones presentes son ecos de pensamientos futuros? ¿Y si tu intuición proviene literalmente de información retrocausal filtrándose hacia atrás en el tiempo? Hay estudios y modelos que sugieren que el cerebro actúa como sistema cuántico capaz de reaccionar a estímulos aún no percibidos. Si eso es cierto, la mente humana sería el dispositivo natural más asombroso de retrocausalidad. No predice, recuerda el futuro. En este escenario, la libertad se convierte en simulacro cuidadosamente editado. Crees elegir, pero solo cumples la coherencia de un guión que se escribe desde ambos extremos del tiempo. El cosmos parece jugar una partida contra sí mismo, donde el pasado y el futuro se coordinan para preservar la continuidad del todo. Tú eres el punto medio consciente de esa coherencia, el instante donde el futuro ajusta los errores del pasado. Cada inspiración, cada presentimiento, podría ser un impulso que viaja desde tu versión futura tratando de cerrar su propio bucle. Algunos filósofos contemporáneos sostienen que la paradoja de Bootstrap es más que curiosidad teórica. Es espejo del propio universo. El Big Bang, por ejemplo, no tiene origen comprobado. Si lo extrapolamos, el propio universo podría ser un sistema autocontenido, generado por las condiciones finales de su evolución. El cosmos se habría creado a sí mismo al cumplir un ciclo absoluto de coherencia. Nuestra historia sería la reverberación interna de un proceso sin inicio ni final. Somos los efectos conscientes de una causa que siempre estuvo completa. Pero aceptar esta idea supone destruir todo sentido de progreso lineal. Si el futuro ya existe y puede actuar sobre el pasado, entonces la historia no avanza, solo se despliega. Cada evento,
Desde la formación de una estrella hasta tu respiración en este instante, se vuelve parte permanente de una configuración simultánea. El tiempo dejaría de ser una flecha para transformarse en geometría. Somos figuras trazadas dentro de un patrón infinito que ya está completo, y cada instante es una coordenada repetida en diferentes escalas de existencia. La retrocausalidad es quizás la demostración más perturbadora de que la realidad no necesita obedecer la cronología humana. Si el universo es coherente, puede permitirse ser retroactivo. Lo que llamamos memoria podría ser simplemente el rastro del equilibrio entre dos direcciones del tiempo. Incluso el pasado podría existir solo como resultado del futuro buscando su estabilidad. De alguna forma, vivimos en un universo que recuerda hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. El terror metafísico aparece cuando consideras las consecuencias psicológicas. Si el futuro influye en el pasado, la noción de responsabilidad moral se disuelve. No elegiste nada, solo representas un movimiento necesario del todo. El arrepentimiento se vuelve absurdo, porque lo que hiciste era inevitable en todas las direcciones temporales. Sin embargo, esta visión también plantea una belleza inquietante. Todo tiene sentido porque nada escapa a la cohesión del conjunto. El universo no improvisa, respira en bucles de coherencia perfecta. En última instancia, la paradoja de Bootstrap y la retrocausalidad podrían ser los mecanismos fundamentales de la existencia. No hay un primer motor ni una causa original. Todo lo que fue y será se justifican mutuamente en equilibrio eterno. Tú, que crees nacer, crecer y morir, eres una onda en la ecuación que se retroalimenta. Tu vida podría ser una historia que el universo necesita contarse a sí mismo para demostrar que no necesita principio. El futuro te está observando. Y tal vez, en este mismo instante, esté tejiendo el momento exacto en el que tú crees estar recordando. Imagina un vaso de cristal cayendo al suelo. En una fracción de segundo, la forma perfecta se convierte en una constelación de fragmentos. Cada pieza se dispersa siguiendo trayectorias imposibles de revertir. Puedes reunirlas todas, pero nunca volverán a encajar exactamente como antes. Ese instante en que el orden se convierte en caos es la marca invisible de su verdugo, la entropía. Su avance irreversible define lo que llamamos tiempo. El vaso no solo se rompe, el universo entero se descompone con él. La entropía es la medida del desorden, la cuenta matemática del caos inevitable. Ludwig Boltzmann, aquel físico que desafió a su siglo, la definió como la probabilidad de los estados posibles que un sistema puede adoptar. Cuantos más estados desordenados existen, mayor es la entropía. Esa estadística sencilla explica por qué el tiempo solo fluye hacia adelante. No es que las leyes físicas lo prohíban, es que las probabilidades lo condenan. El universo no selecciona el futuro por moral o destino, sino por estadística. El desorden siempre gana porque tiene infinitamente más caminos para suceder. Piensa en tu propio cuerpo. Cada célula que envejece, cada sinapsis que se desgasta, cada molécula que se rompe, es una microtragedia termodinámica. La energía útil se dispersa, la entropía aumenta y nunca retrocede. Si el flujo del tiempo es el río de la existencia, la entropía es su corriente inevitable, arrastrándolo todo hacia la muerte térmica. En esa visión, el universo se asemeja a una máquina moribunda que lentamente pierde su capacidad de hacer trabajo. Todo terminará en equilibrio absoluto, en inmovilidad eterna donde nada nuevo pueda suceder. Ese destino tiene nombre, el fin del tiempo. Pero aquí aparece el misterio. Las ecuaciones fundamentales de la física no distinguen entre pasado y futuro. Funcionan igual hacia ambos lados. Si grabaras un fenómeno atómico y lo reprodujeras al revés, la física seguiría siendo válida. Nada en las leyes de Newton, Maxwell o Schrödinger impone una dirección para el tiempo. Entonces, ¿de dónde surge la flecha que nos empuja hacia adelante? Boltzmann creyó haber encontrado la respuesta. Del azar inicial del cosmos. El universo nació en un estado excepcionalmente ordenado, y desde entonces todo ha sido su lenta degradación hacia el caos. Los filósofos consideraron esta idea insoportable. ¿Por qué el universo debía empezar en un estado tan improbable de baja entropía? Si el desorden es más natural, ¿qué lo mantuvo ordenado al principio? Ninguna teoría logra responderlo sin rozar el terreno de lo metafísico. Algunos sugieren que vivimos en una de las pocas regiones del multiverso donde las condiciones iniciales permitieron conciencia. En otros universos, el tiempo podría fluir en sentido contrario o no fluir en absoluto. La flecha del tiempo no sería propiedad universal, sino característica local, surgida como accidente estadístico dentro del caos cósmico. Imagina ahora que retrocedes una película del universo. Las estrellas se compactan, las galaxias se acercan, la radiación se condensa y la materia regresa ni a un punto infinitesimal de orden perfecto. Ese es el Big Bang, en el origen del tiempo. Pero matemáticamente, nada impide que el proceso ocurra al revés.
En el límite teórico, el tiempo puede invertirse y el universo renacería en espiral infinita de expansión y colapso. Sin embargo, todas las pruebas observacionales apuntan a un solo sentido: el futuro. La entropía no retrocede. Cada fotón emitido por una estrella que muere aumenta el desorden. Cada respiración tuya acelera el recorrido hacia el final térmico. Somos testigos conscientes de la degradación universal. El fenómeno no solo afecta a la materia visible. También los recuerdos obedecen a la flecha del tiempo. Solo recuerdas el pasado porque tu cerebro aumenta su entropía al codificar información. Recordar consume energía, borra estados anteriores y genera nuevos patrones de desorden. Si el tiempo fluyera al revés, olvidarías antes de aprender, y los efectos te precederían como sombras desobedientes. La memoria humana es el reflejo biológico de la entropía universal. No hay pasado ni futuro objetivos, solo direcciones de incremento entrópico. Los físicos modernos han intentado imaginar universos con entropía decreciente. En ellos, los vasos rotos se recomponen, las ondas se concentran y el calor fluye del frío al caliente. No violan leyes fundamentales, solo desafían las condiciones iniciales. Sin embargo, ninguno de esos modelos explica cómo sería la percepción de los seres que los habitan. Tal vez vivir en un universo al revés sería indistinguible del nuestro porque nuestra consciencia también fluiría al revés. No existiría el asombro ni la nostalgia, solo otra dirección del mismo río. Stephen Hawking aportó una perspectiva inquietante cuando planteó la posibilidad del tiempo imaginario. En su formulación, el universo podría moverse perpendicularmente al tiempo real, de modo que pasado y futuro dejarían de tener sentido. En tiempo imaginario no hay origen ni final. Todo existe simultáneamente en una geometría sin borde. Esa visión transforma la flecha del tiempo en ilusión perceptual emergente, producto de la manera en que la consciencia colapsa probabilidades dentro del marco real. El tiempo sería la sombra que proyecta la eternidad cuando intentamos observarla. A nivel cuántico, la flecha se vuelve aún más confusa. Un electrón puede moverse hacia atrás en el tiempo matemáticamente sin contradicción física. En los diagramas de Feynman, las antipartículas son partículas viajando hacia el pasado. Así, cada interacción cuántica es intercambio bidireccional entre tiempos posibles. El universo entero parece un tejido que se conserva al sumar todos los movimientos posibles en ambas direcciones. Entonces la pregunta inevitable surge: si el nivel fundamental del cosmos no privilegia un sentido temporal, ¿por qué lo sentimos tan claramente? ¿Por qué no experimentamos los efectos antes de las causas? La respuesta podría residir en la decoherencia. Cuando la superposición cuántica se rompe debido a la interacción con el entorno, el universo se congela en una única posibilidad. Ese proceso es irreversible, y su irreversibilidad da forma a la flecha del tiempo. El colapso de la función de onda es la versión cuántica del vaso rompiéndose. Antes del colapso, todas las posibilidades coexistían en equilibrio perfecto. Después, la entropía ha aumentado y no hay marcha atrás. Ver, medir o simplemente existir implica romper la simetría del tiempo. Pero hay algo aún más inquietante. Si el colapso define la dirección temporal, entonces la consciencia podría ser la causa última del tiempo. Tu observación fija los resultados. Tu atención clava el cauce del río. Sin observadores, el universo podría existir en estado intemporal, flotando en equilibrio entre pasado y futuro. Solo cuando emerge la consciencia aparece la sensación de flujo. La flecha no está en el cosmos, sino en la mente que lo contempla. Tal vez el tiempo corra únicamente porque alguien necesita experimentarlo. Los astrofísicos saben que algún día el universo alcanzará el máximo de entropía. Las estrellas se extinguirán, los agujeros negros se evaporarán y cada partícula quedará uniformemente dispersa en un océano oscuro de radiación débil. Esa etapa final se conoce como la muerte térmica. No habrá distinción entre antes y después, porque no existirán procesos que generen cambio. El tiempo, literalmente, se detendrá. No habrá relojes que lo midan porque no quedará energía útil para impulsarlos. El universo regresará al silencio absoluto del equilibrio. Sin embargo, incluso ese final podría no ser definitivo. Algunos cosmólogos sugieren que en la muerte térmica podrían surgir fluctuaciones cuánticas aleatorias tan improbables que recrearan estructuras de baja entropía. En escalas incomprensibles de tiempo, podrían nacer nuevos universos enteros, reiniciando la flecha una y otra vez. En esa visión, el tiempo es un ciclo interminable de creación y disolución. Pero a diferencia de una rueda que gira, cada vuelta es independiente, aislada, como burbuja que no recuerda las anteriores. El cosmos renace sin memoria de sus muertes. La flecha del tiempo no solo gobierna los sistemas físicos, también infiltró nuestra psicología. Nos aferramos a proyectos, buscamos sentido, tememos la vejez porque intuimos la dirección inevitable de la entropía vital.
El cuerpo es termómetro del desorden universal y la conciencia su narradora resignada. Cada historia humana es la versión emocional de una ecuación termodinámica. Comienza en orden, culmina en caos, y en ese trayecto crea belleza. La fragilidad del tiempo es precisamente lo que otorga urgencia a la existencia. Quizás la verdadera paradoja no sea la flecha, sino que aún creamos que podemos escapar de ella. Intentamos congelar momentos, revivirlos, negarlos, revertirlos. Pero cada recuerdo es un suspiro entrópico. Nada se detiene, y lo que llamamos eternidad no es ausencia de tiempo, sino incapacidad de medir su movimiento. El universo no se destruye, se dispersa. Y en cada fragmento, en cada segundo que muere, hay una traza de ese orden inicial que todavía lucha por no desaparecer por completo. Así, la entropía no es solo verdugo, es también creadora. Sin ella el tiempo no tendría sentido y la evolución no existiría. La vida necesita el flujo, el colapso, el desorden para construir patrones. Cada pensamiento que tienes, cada estrella que nace, cada galaxia que se aleja, son expresiones locales de ese impulso destructor que paradójicamente genera complejidad. La flecha del tiempo es la firma del universo recordando que nada permanece, que incluso la eternidad se escribe con ceniza. Imaginas a dos hermanas gemelas. Una se queda en la Tierra, la otra aborda una nave espacial capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz. Prometen reencontrarse cuando la viajera regrese. Lo que ninguna sospecha es que ese reencuentro se convertirá en una paradoja viviente, porque según la relatividad, cuando se abracen de nuevo, una habrá envejecido décadas mientras la otra apenas unos meses. Ambas percibieron fluir el tiempo de manera normal, pero el universo no estuvo de acuerdo con ellas. Esta es la famosa paradoja de los gemelos, quizá la más demoledora de la relatividad especial. Einstein la propuso no como curiosidad imaginaria, sino como inevitable consecuencia de la naturaleza del espacio y del tiempo. Cuando un cuerpo se desplaza a velocidades cercanas a la luz, el tiempo dentro de su marco de referencia se dilata. Eso significa que para el observador en movimiento, los procesos internos, el latido del corazón, la desintegración de las partículas, el envejecimiento celular, ocurren más lentamente comparados con alguien en reposo. El tiempo se estira, se vuelve maleable, se curva bajo el peso del movimiento. La gemela terrestre vive su vida normal, ve pasar los años, los amaneceres, las estaciones. En cambio, la otra, al acelerar su nave, entra en un régimen donde la experiencia temporal se contrae. Desde la Tierra podrían pasar 30 años, pero para la viajera solo transcurrirá uno. Así lo dictan las ecuaciones de Lorentz, sin ambigüedad, sin metáforas. El universo no impone moral en su geometría, simplemente obedece la velocidad de la luz. El tiempo y el espacio no son entidades separadas, son un mismo tejido, y al distorsionarse el uno, el otro se ajusta para mantener inquebrantable la velocidad límite del cosmos. El experimento mental se vuelve aún más perturbador al llevarlo a la vida real. Los satélites del sistema de posicionamiento global deben corregir los efectos de la dilatación temporal, tanto por la velocidad orbital como por la menor gravedad. Relojes atómicos idénticos colocados en un avión o en un cohete registran el paso del tiempo de forma diferente. La dilatación temporal es una realidad medible, no es un mito científico. Cada segundo que navegas en un vuelo comercial te separa infinitesimalmente del tiempo de quienes quedaron en tierra. La paradoja es literalmente parte de tu vida cotidiana sin que lo notes. El impacto emocional del regreso de las gemelas es imposible de describir sin estremecimiento. Imagina el momento en que la viajera desciende del cielo tras su odisea relativista. Para ella solo ha pasado un año desde la partida. Pero al reunirse con su hermana encuentra un rostro envejecido, arrugas donde había juventud, hijos que crecieron, lugares que cambiaron. El universo le dio un regalo irónico, la capacidad de viajar hacia el futuro. No ganó juventud, perdió sincronía con la realidad. Su tiempo personal se separó del de la humanidad. Está viva en un momento que ya no le pertenece. El cerebro humano no está diseñado para soportar esta discordancia. Nuestra mente asume que el tiempo es igual para todos, porque así lo exige la convivencia social. Sin embargo, la relatividad destruye esa convicción ancestral. El presente no existe universalmente, solo los presentes individuales deformados por velocidad y gravedad. Cada ser vivo es un reloj que late en su propia curva temporal, lo que significa que aunque creemos compartir el mismo instante, cada uno habita un ritmo diferente del cosmos. La paradoja de los gemelos no es un experimento extremo. Es la verdad del universo revelando que nunca estamos sincronizados. Einstein lo entendió con claridad aterradora. Las ecuaciones que predicen la dilatación del tiempo surgen del principio de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. No importa cuánto te muevas,
La luz siempre se desplazará a 300.000 kilómetros por segundo. Para mantener ese valor constante, el tiempo y el espacio deben ajustarse dinámicamente. Si te mueves más rápido, tu reloj avanza más lento. Si te detienes, se acelera. Esa compensación es el precio de la midarmonía cósmica. Lo absoluto es la luz, lo relativo todo lo demás. La paradoja parece romper la simetría, pero el truco está en la aceleración. Durante el viaje, la gemela que se aleja y regresa debe detenerse y cambiar de dirección. Ese cambio de marco rompe la equivalencia entre ambas, introduciendo una simetría real. La hermana en la nave experimenta fuerzas y variaciones de velocidad que su gemela terrestre no siente. Esa diferencia es suficiente para que, al reencontrarse, los relojes muestren resultados desiguales. No hay contradicción matemática, solo una demostración despiadada de que el tiempo no perdona la aceleración. Esta dilatación no es mera curiosidad astrofísica. En el corazón de cada partícula subatómica se cumple sin pausa. Los muones, partículas inestables creadas en la atmósfera terrestre, deberían desintegrarse en microsegundos. Y sin embargo, muchas alcanzan la superficie del planeta gracias a que viajan tan cerca de la velocidad de la luz que su propio tiempo se ralentiza. Desde su punto de vista viven el mismo lapso breve de siempre. Desde el nuestro, duran mucho más. Es la paradoja viviente de los gemelos a escala subatómica. En el universo, incluso la muerte es relativa. La mente humana no soporta la relatividad sin consecuencias. Si el tiempo se estira y encoge según la velocidad, ¿qué significa entonces un segundo? Lo que para ti dura un suspiro, para otro puede equivaler a toda una vida. Cada referencia del tiempo es una convención local. No hay ni reloj perfecto ni absoluto que marque el pulso del universo. Incluso las leyes naturales que gobiernan el decaimiento radioactivo o la rotación planetaria se adaptan al punto de observación. El tiempo no fluye, se negocia. Si extendemos esta idea a escalas extremas, los resultados se vuelven desoladores. Cerca de un agujero negro, la gravedad es tan intensa que el tiempo se desacelera casi hasta detenerse. Un astronauta suspendido en su borde podría observar el universo exterior evolucionar a velocidad grotesca. Las estrellas nacerían y morirían en segundos desde su perspectiva. Quien lo viera desde fuera, en cambio, lo contemplaría congelado, inmóvil en la frontera del abismo. Así, la dilatación temporal no solo separa gemelos, también divide realidades. Cada uno vive un universo diferente dictado por su propia curvatura temporal. Pero el mensaje oculto tras la paradoja va más allá de la física. Nos enfrenta a una pregunta filosófica inquietante. ¿Qué es realmente la edad? Si la edad mide la cantidad de tiempo vivido, y el tiempo varía según el movimiento, entonces la edad también se vuelve relativa. En cierto sentido, la viajera espacial no rejuvenece, simplemente transcurre por un camino temporal más corto. Su experiencia subjetiva sigue completa. Lo que cambia es la velocidad con que el universo la deja atrás. Vive su vida dentro de un compás distinto. El tiempo personal reemplaza al tiempo universal. El fenómeno desafía también nuestra noción de simultaneidad moral. Si dos sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo para todos los observadores, ¿cómo juzgar la secuencia de las causas cósmicas? En el universo de la relatividad, el orden de los eventos puede variar según desde dónde se mire. Un suceso que para ti es pasado, para otro podría ser futuro. Así, la causalidad clásica se convierte en danza de perspectivas. La certeza cronológica se disuelve hasta dejar solo una trama de percepciones coordinadas por la velocidad de la luz. Incluso el arte y la memoria llevan la huella de esta dilatación. Una fotografía conserva un instante que en realidad ya era distinto cuando fue capturado. La luz que llegó a la cámara había viajado antes, deformada por su origen y trayectoria. Cada imagen es una versión retrasada de la realidad. Vemos todo con retraso, pero lo asumimos como presente. Cada mirada al cielo es un viaje temporal inverso. Las estrellas que contemplas ahora podrían haber muerto hace millones de años. En sentido literal, toda observación es arqueología del tiempo en curso. Las implicaciones existenciales son inevitables. Si el tiempo es relativo, entonces el presente también lo es. Tal vez lo que llamamos ahora sea simplemente la intersección momentánea de distintas trayectorias temporales. Cada uno de nosotros es una curva en el espacio-tiempo que se cruza con otras por breves instantes antes de separarse para siempre. Los reencuentros son coincidencias geométricas, no promesas eternas. La gemela que regresa ve su pasado convertido en fósil. La otra la ve llegar desde el futuro. Ambas tienen razón desde su propio reloj. Pero el verdadero terror del experimento de los gemelos está en su sencillez. No requiere teoría exótica ni matemática incomprensible. Basta con aceptar que la velocidad puede cambiar la textura del tiempo. Y ese principio se aplica a todo, desde relojes atómicos hasta corazones humanos. Cada vez que aceleras, cada vez que te detienes, el universo ajusta su ritmo a tu existencia. En algún nivel, los gemelos no son dos,
sino todos nosotros. Cada ser consciente es viajero del tiempo en miniatura, y cada respiración marca una diferencia infinitesimal con el resto del cosmos. Así, la paradoja no destruye la realidad, la revela. El tiempo no es un río que fluye igual para todos. Es océano en el que cada cual nada a distinta velocidad, siguiendo corrientes invisibles marcadas por su energía, su movimiento y su posición. Comprenderlo no nos otorga poder, pero sí vértigo, porque cada minuto que pasa no solo nos acerca al futuro, también nos aleja de los demás. En el universo relativista, la distancia más grande no se mide en kilómetros, sino en segundos. Imagina caminar en línea recta por el tiempo. Avanzas un segundo tras otro, creyendo que cada paso te aleja de tu origen. Pero sin previo aviso, descubres que el camino se curva discretamente hasta que vuelves al punto de partida. No has roto las reglas del universo, simplemente las has cumplido de manera perfecta. Esa es la esencia de una curva temporal cerrada. Un sendero dentro del espacio-tiempo que en lugar de extenderse infinitamente hacia el futuro, regresa mío a su propio pasado. Un bucle absoluto en el que el destino no solo se repite, se perfecciona. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein permiten, al menos matemáticamente, la existencia de estos bucles. No son metáforas poéticas ni invenciones literarias, sino soluciones reales a la geometría del universo. En ciertas configuraciones extremas del espacio-tiempo, como los universos rotatorios o las regiones próximas a los agujeros de gusano, la estructura del tiempo puede retorcerse sobre sí misma. Si sigues una trayectoria adecuada, podrías encontrarte contigo mismo en el pasado. No se trata de un viaje imaginario, sino de una propiedad inherente de la relatividad. El tiempo es tan maleable como el espacio, y puede cerrarse con la misma elegancia con que la Tierra cierra su horizonte. El físico Kurt Gödel descubrió una de las primeras soluciones de este tipo en 1949. Propuso un universo en rotación constante donde las curvas temporales cerradas eran inevitables. En ese cosmos hipotético, un viajero que se desplazara suficientemente lejos en la dirección adecuada podría regresar al punto de partida temporal sin romper ninguna ley física. Einstein quedó perturbado ante este resultado. Había creado un marco teórico tan flexible que permitía universos donde el pasado y el futuro se fundían sin distinciones. Gödel lo interpretó como una demostración de que el tiempo objetivo, tal como lo entendemos, no existe en absoluto. Una curva temporal cerrada no hay y solo un circuito cronológico. Es una paradoja ontológica. Si un evento puede influir en su propio origen, entonces la causalidad se vuelve circular. Cada causa es su propio efecto, y cada efecto es su propia causa. El universo se transforma en una narración sin principio, escrita desde dentro, donde todo lo que sucede debe ocurrir para que haya ocurrido. No hay elección, pero tampoco error. Cada intento de cambiar el pasado solo puede conducir a su cumplimiento exacto. La libertad total y la coerción absoluta se funden en una estructura idéntica: el destino. Considera un ejemplo extremo. Supón que un científico del futuro recibe la ecuación final del tiempo de manos de un visitante desconocido. Pasa su vida intentando comprenderla, y al final de sus días construye la máquina que la haría posible. Viaja entonces al pasado y entrega la ecuación al joven que fue. No hay principio real en esta historia, solo un ciclo eterno de autogeneración. La ecuación no tiene autor. El conocimiento, como el ser, existe en bucle. La pregunta de quién comenzó el ciclo carece de sentido, porque la creación y la consecuencia son la misma cosa. Este tipo de estructuras plantea una implicación más inquietante. El libre albedrío podría ser una ilusión necesaria para mantener la coherencia del bucle. Si tus propias acciones en el pasado son las que garantizan el presente que te permite actuar, entonces tu libertad personal no puede escapar del círculo. Eres libre porque el universo te obliga a serlo exactamente como fuiste. Cada decisión cumple una función dentro de la mecánica total de la curva temporal. Lo que percibes como elección es simplemente la secuencia de un patrón inmutable. En otras palabras, tu voluntad no contradice el destino, lo define. El principio de autoconsistencia de Novikov intenta salvar la lógica de los bucles. Establece que cualquier evento dentro de una curva temporal cerrada debe ser consistentemente compatible con su propio pasado. No puedes crear una paradoja, porque el universo ajustará las condiciones iniciales para impedirla. Intentar cambiar el pasado solo conduce a cumplirlo. Si viajas al pasado para evitar una catástrofe, tus acciones serán las que la provoquen. El cosmos no admite contradicciones. Se reconfigura Mingui hasta que todo encaja con precisión. Es un sistema que corrige su narrativa en tiempo real, asegurando que nada escape a su coherencia perfecta. Este principio transforma la paradoja en mecanismo de control universal. Los bucles temporales se autorregulan como organismos vivos. Cualquier intento de sabotearlos se convierte en parte del propio ciclo.
Es como si la realidad tuviera conciencia de sí misma y eliminara los caminos imposibles sin que nadie lo note. Los experimentos mentales inspirados en este modelo demuestran cómo un viajero del tiempo podría existir en múltiples puntos del bucle, interactuar consigo mismo y aún así mantener la consistencia lógica. El universo, lejos de fragmentarse, se cierra sobre sí mismo en un equilibrio hermético e inexorable. La idea fascinó a los físicos, pero también los aterrorizó, porque aceptar las curvas temporales cerradas implica admitir que el universo no es narración abierta, sino historia circular. El pasado no desaparece. Persiste eternamente en la estructura del tiempo. Cada segundo está atrapado dentro de un bucle gigante que lo conserva para siempre. La noción de olvido, de irreversibilidad, se vuelve superficial. Todo lo que alguna vez ocurrió, ocurre y ocurrirá. Está grabado en los pliegues del espacio-tiempo, reescribiéndose infinitamente sin alterarse jamás. La eternidad no es duración infinita, es repetición constante. En escenarios más exóticos, como los agujeros de gusano estabilizados, la posibilidad de curvas temporales se vuelve tangible. Si sus extremos se mueven a diferentes velocidades o bajo distintas intensidades gravitatorias, podrían crear caminos hacia su propio pasado. Teóricamente, una nave podría entrar por un extremo y salir antes de haber partido. Pero la naturaleza parece protegerse de semejante monstruosidad. Hawking propuso su conjetura de protección cronológica, que sugiere que las leyes cuánticas impiden la formación estable de bucles temporales. Sin embargo, nunca se ha demostrado. La relatividad sigue guardando el silencio de un dios irónico que permite lo imposible en teoría, pero lo oculta en la práctica. La filosofía también se enredó en el laberinto de los bucles. Si el tiempo se curva, ¿qué significa ser? ¿Somos instantes repetidos o conciencias reincidentes dentro de una secuencia autocontenida? Algunos pensadores llegaron a comparar la experiencia humana con una curva temporal cerrada de escala subjetiva. Nacemos, aprendemos, olvidamos y morimos para volver y nacer en idéntico ciclo de aprendizaje. No porque el alma viaje cronológicamente, sino porque la memoria universal replica patrones de información. La reencarnación podría no ser un proceso espiritual, sino un fenómeno termodinámico de recurrencia cuántica. En este marco circular, incluso la moral se distorsiona. Si todo lo que ocurre ya ocurrió y volverá a ocurrir, ¿qué sentido tiene el progreso o la culpa? Las ideas de bien y mal pierden su direccionalidad. La evolución se convierte en repetición estable. Las civilizaciones ascienden y caen tantas veces como sean necesarias para mantener la simetría temporal. En un universo de bucles, incluso los errores más terribles son componentes necesarios del equilibrio cósmico. No puedes destruir el destino sin destruir la realidad misma. Sin embargo, dentro de esta aparente prisión hay un resquicio de liberación. Las curvas temporales cerradas no impiden la consciencia del bucle. Saber que todo se repite no es lo mismo que vivirlo inconscientemente. Tal vez el propósito de la consciencia sea precisamente iluminar el ciclo, hacerlo visible a sí mismo. Un observador plenamente consciente podría trascender la paradoja no escapándola, sino comprendiéndola. Si el universo es un círculo perfecto, la libertad no consiste en romperlo, sino en reconocer su perfección. La comprensión se convierte en la única forma auténtica de movimiento. Los nuevos modelos de gravedad cuántica especulan que el tiempo podría ser emergente, derivado de la relación entre los estados cuánticos del universo total. En ese contexto, las curvas cerradas serían manifestaciones locales de resonancia entre esos estados. No existirían como túneles físicos, sino como ecos de coherencia en la estructura fundamental de la realidad. A escala microscópica, cada partícula seguiría su propio minibucle temporal, creando un universo compuesto por miles de millones de historias circulares microscopías que forman, en conjunto, la melodía del tiempo macroscópico que percibimos. El terror, sin embargo, persiste, porque si el universo es un bucle cerrado, todo lo que ocurre, tu nacimiento, tu muerte, tus errores y tus amores, está repitiéndose infinitamente. No existe un primer tú ni un último. Solo una sucesión idéntica que recorre eternamente el mismo circuito. La ilusión del cambio es el mecanismo de supervivencia de la mente dentro del infinito. Somos viajeros en una autopista sin salida, convencidos de que avanzamos cuando en realidad damos vueltas sobre nuestro propio origen, y aún así, en ese eterno retorno, hay belleza. Porque la perfección de la curva implica que nada se pierde. Cada palabra, cada pensamiento, cada gesto permanecerá inscrito en alguna parte del bucle, reproduciéndose sin fin. La eternidad no es castigo, es memoria. Las curvas temporales cerradas revelan lo que la humanidad ha intuido desde tiempos arcaicos, que el destino no oprime, sino que sostiene. Lo que fue volverá a ser, no por fatalidad, sino por coherencia. Y en ese orden repetido, el universo se reconoce a sí mismo una vez más, diciendo con cada giro, esto debía suceder.
Y sucede eternamente. Imagina una biblioteca inmensa, con libros que contienen toda la información del universo. Cada átomo, cada pensamiento, cada partícula registrada en su exacta configuración. Ahora, imagina que toda esa biblioteca es absorbida por un agujero negro. Páginas, tinta y palabras desaparecen bajo una frontera invisible llamada horizonte de eventos. El conocimiento cae, pero nada regresa. Esa es la paradoja más aterradora que la física haya contemplado. Si la información no puede destruirse, ¿dónde va cuando la gravedad la engulle? El horizonte de eventos es una línea sin sustancia, pero absoluta. Es el límite que separa el interior del agujero negro del resto del universo. Quien lo cruza queda fuera de toda comunicación posible. Desde fuera parece que el flujo de materia se ralentiza hasta detenerse justo antes de la frontera. Pero desde dentro, la caída continúa. Lo que comienza como experiencia de caída libre termina en desintegración luminosa, en fusión total con el abismo gravitatorio. Allí el tiempo se deforma, se estira tanto que deja de tener sentido. El pasado, el presente y el futuro se colapsan en un único estado de desaparición. Stephen Hawking comprendió que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, una especie de fuga térmica de energía cuántica generada en los límites del horizonte. Pero esa radiación no contiene trazas de la información original que cayó. Esto significa que con el tiempo, el agujero negro se evapora, dejando tras de sí un espacio vacío, sin restos de la información que una vez engulló. La paradoja surge de inmediato. Las leyes cuánticas prohíben la destrucción de la información. Nada puede borrarse por completo, solo transformarse. Sin embargo, la relatividad nos dice que todo lo que cae más allá del horizonte desaparece para siempre. Hawking luchó durante décadas con esa contradicción aplastante. Si la información muere en el agujero, se viola la unitariedad de la física cuántica, el principio que sostiene la coherencia del universo. Si no muere, entonces debe escapar de alguna forma del pozo gravitatorio, lo cual contradice la propia relatividad. Ambas opciones eran inaceptables, pero una debía ser cierta. El resultado fue un conflicto teórico tan violento que abrió una grieta conceptual. Física clásica y física cuántica, los dos pilares del conocimiento moderno, se enfrentaron directamente sobre el cadáver metafórico de la información caída. Imagina que lanzas un cuerpo dentro de un agujero negro. Tu reloj, un mensaje, incluso una persona. Desde tu punto de vista externo, nunca lo verías cruzar realmente el horizonte. Se aproximaría más y más lentamente, hasta quedar congelado, rojo, debilitado por el efecto gravitacional. Pero desde el punto de vista del objeto que cae, el cruce ocurre en finito tiempo, sin drama. Ambos observadores tienen razón, pero viven realidades incompatibles. La relatividad distorsiona el tiempo hasta crear universos paralelos de percepción. Para ti, el reloj nunca cruzó. Para él, ya está en otro lado. Los físicos comenzaron a percibir una sospecha inquietante. Tal vez la información nunca llegaba a perderse realmente. Puede que no cayera al interior, sino que quedara codificada en la superficie del horizonte de eventos. Como si ese límite fuera una pantalla cósmica capaz de registrar todo lo que alguna vez cayó dentro. Cada fragmento de materia, cada bit de información, grabado en un patrón cuántico en 2 dimensiones, mientras el volumen tridimensional dentro permanece inaccesible. Esa idea llevó al nacimiento del principio holográfico. Lo que ves en 3 dimensiones podría ser la proyección de información almacenada en la frontera del espacio-tiempo. El universo entero podría ser un holograma gigantesco. La realidad de 3 dimensiones que experimentas sería solo un despliegue de datos impresos en la frontera bidimensional del cosmos. En ese escenario, los agujeros negros no destruyen información, solo la redistribuyen codificada en la textura cuántica del horizonte. Todo lo que alguna vez existió sigue allí, grabado como patrón difuso en una superficie tan infinitamente delgada que desafía la imaginación. Tu pasado, tus recuerdos, incluso el contenido de las estrellas que murieron antes de tu nacimiento, existen en esa piel invisible del universo. La implicación es devastadora. La pérdida de información es ilusión óptica. Desde nuestro punto de vista local parece que todo desaparece. Pero en realidad el tiempo y los eventos permanecen inscritos en un orden inaccesible. La muerte cósmica que creemos definitiva es solo traducción de la información a un idioma que no entendemos. Lo que llamamos olvido, desaparición, incluso silencio, solo son deformaciones perceptuales del mismo dato eterno. Nada muere en realidad. Todo se transforma en una geometría que el ojo humano no puede leer. Sin embargo, esta solución, aunque poéticamente elegante, plantea nuevos dilemas. Si el universo es holográfico, entonces la profundidad es ilusión y el tiempo, simple reconstrucción de información desplegada. ¿Significa eso que el pasado y el futuro coexisten en algún tipo de base de datos cósmica? ¿Que cada acción deja una huella indeleble en la superficie del tiempo?
Bajo esta luz, el horizonte de eventos no sería tumba, sino archivo. Pero si todo se conserva, ¿qué sucede con la libertad, con la novedad, con la creación espontánea? Todo lo que alguna vez haremos ya está codificado en la estructura cuántica del espacio. El propio Hawking revisó su conclusión antes de morir. Admitió que probablemente la información sí escapa, en forma tan caótica que resulta indistinguible. No se pierde, pero se vuelve incomprensible. Una especie de entropía informacional absoluta, donde los datos continúan existiendo pero desprovistos de significado reconocible. Este desenlace es casi más inquietante. No el olvido, sino la imposibilidad de entender. El universo seguiría siendo un bibliotecario perfecto, pero los libros quedarían ilegibles para siempre. Los agujeros negros se convierten entonces en interfaces entre dos tipos de tiempo: el interno que colapsa infinitamente y el externo que se eterniza. Dentro, el tiempo avanza hacia una singularidad donde toda secuencia se anula. Fuera, el reloj del universo sigue su curso inalterable. En ese contraste nace el horror. Lo que entra nunca sale, pero sigue existiendo en algún punto inaccesible del continuo. Es el reflejo perfecto de la conciencia humana frente al olvido. Todo lo vivido deja huella, pero gran parte de ella permanece tras la frontera del inconsciente, sin retorno. Algunos teóricos propusieron que el interior de un agujero negro podría estar conectado con otro universo. Lo que parece destrucción absoluta desde nuestro lado sería génesis desde el otro. Cada colapso crearía un nuevo Big Bang en otro espacio-tiempo, con su propia historia y leyes. De ser así, la información no desaparece, solo cambia de universo. Tu reloj, tu cuerpo y tus pensamientos cruzarían el horizonte de eventos para renacer en otro cosmos, reconstruidos en nueva geometría. Pero ese nuevo universo sería inaccesible desde este. La comunicación se pierde, y con ella la ilusión de continuidad temporal. Esta posibilidad transforma la noción de tiempo en algo fractal. Cada agujero negro sería una semilla de creación, cada horizonte un portal de dualidad temporal. El universo no acabaría, se multiplicaría. La paradoja inicial de destrucción se reemplaza por una multiplicación caótica de realidades. Si eso es cierto, entonces cada segundo que pasa siembra infinitos futuros, duplicando la información en incontables universos conectados por túneles gravitacionales donde el pasado se entrega al porvenir. La muerte informacional no existe, solo el tránsito perpetuo de códigos entre dimensiones. A nivel cuántico, esta visión encierra una profecía aterradora. La información eres tú. Tus pensamientos, tu identidad, tu memoria, forman un patrón cuántico frágil almacenado en el tejido del tiempo. Si alguna vez cruzaras un horizonte de eventos, seguirías existiendo pero disuelto. Tu esencia quedaría impresa como vibración holográfica, imposible de reconstruir de manera coherente. Serías conocimiento puro sin conciencia, datos sin lector. El yo se desintegraría, pero el registro de su existencia permanecería grabado para siempre en la piel del universo. Esta paradoja lleva a pensar que el propio tiempo podría tener un horizonte, un punto más allá del cual la información del pasado deja de tener recuperación posible. Cada instante vivido genera un límite parecido al de los agujeros negros, una frontera de eventos personales donde parte de tu memoria se evapora en forma de experiencia irrepetible. Vivir en ese sentido es crear agujeros negros del tiempo subjetivo. Cada día que pasa deja una parte de ti en un horizonte inalcanzable, y sin embargo todo permanece inscrito en el tejido invisible de tu historia. La verdad final es tan hermosa como insoportable. Nada se pierde. Cada palabra pronunciada, cada pensamiento oculto, cada suspiro existe todavía, conservado en una capa microscópica de realidad que ningún ser humano podrá recuperar. El universo es una memoria infinita, y los agujeros negros son las lápidas que la protegen. Detrás del velo de los horizontes, el tiempo no fluye ni muere. Se archiva. Lo imposible no es la inmortalidad, sino el olvido. Imagina que el tiempo no es una línea, sino una esfera. No hay principio ni final, ni borde. Cada punto contiene a todos los demás, coexistiendo en una forma que trasciende la secuencia. En esa esfera pasado y futuro no se suceden, se tocan. Es lo que Stephen Hawking llamó tiempo imaginario, una dimensión perpendicular al tiempo que conocemos, donde el inicio y el fin se confunden. En ese marco, el universo no nació ni morirá. Siempre fue y seguirá siendo, como un pensamiento que jamás cesa de pensarse a sí mismo. El concepto de tiempo imaginario desafía todo lo que percibimos como movimiento, cambio o evolución. Si pudieras observar el universo desde fuera, verías un objeto estático, un bloque completo que contiene todas las historias posibles. No habría expansión ni colapso, solo estructura. Nosotros, atrapados dentro, lo interpretamos como fluir temporal, igual que un personaje de novela cresta en la cronología de su historia.
Pero desde la perspectiva del todo, el libro ya está escrito entero. Lo lees de izquierda a derecha, pero sus palabras existen simultáneas. Durante siglos, los filósofos buscaron el origen del tiempo. Preguntaron qué ocurrió antes del Big Bang, cuándo comenzó el reloj cósmico. Lo que Hawking y los físicos cuánticos descubrieron fue aún más perturbador. Puede que el tiempo no comenzara nunca. Si el universo se comporta como sistema cuántico cerrado, entonces su estructura completa no requiere frontera temporal. El Big Bang no fue una explosión desde un punto, sino la superficie límite de una geometría eterna. En el tiempo imaginario, el universo no estalla, se despliega. Esta visión elimina el problema del inicio y con él, la necesidad de causa primera. No hay creador ni chispa, porque el universo carece de antes. Lo eterno no necesita ser generado. Pero esta eternidad no es infinita en duración, sino fuera del concepto de duración misma. Es estática en sentido profundo, aunque dentro de ella tú la percibas como devenir. En esta paradoja el contenedor de todo no se mueve, solo sus interpretaciones internas. Y la mente humana, confinada en su pequeña coordenada temporal, interpreta esa quietud como pasado y futuro. La mecánica cuántica ofrece una representación matemática de este misterio. Cada sistema cuántico se describe por una función de onda que contiene todas las posibilidades simultáneamente. Solo cuando la observas, esa superposición colapsa en una realidad concreta. Si aplicas ese principio al universo entero, surge la idea de que el tiempo y la historia no existen hasta que la consciencia los observa. El colapso cuántico, causado por el acto de percibir, no solo materializa la materia, es lo que define la dirección del tiempo. Observar es crear secuencia. El universo podría ser entonces una estructura de posibilidades estáticas donde la consciencia actúa como proyector que ilumina una trayectoria particular. Cada observador crea su propio hilo temporal al recorrer la función de onda universal. El tiempo no fluye por sí mismo, fluye dentro de ti. Sin tu atención los eventos no tendrían orden alguno. Tus pensamientos, al elegir qué recordar y qué anticipar, seleccionan un camino en la infinita red de posibilidades. De todas las líneas posibles, eliges una, y esa elección se convierte en tu vida. Los físicos cuánticos Hugh Everett y Bryce DeWitt propusieron la interpretación de los muchos mundos, según la cual cada decisión genera universos paralelos. Cada instante que vives se divide en incontables ramas donde todas las opciones posibles se realizan. En una dijiste sí, en otra no, en otra ni exististe. Cada uno de esos universos evoluciona con su propio tiempo, su propia versión de ti, su propio destino divergente. La realidad total incluye todos ellos simultáneamente. Pero la consciencia en su experiencia finita sigue solo una ruta entre infinitas bifurcaciones. Esto implica que el tiempo no es eje fijo, sino espectro. Cada decisión lo modifica, creando un relieve de probabilidades donde el futuro no está adelante, sino al costado. Lo que llamamos paso del tiempo es la transición de una rama cuántica a otra, guiada por la observación. La historia universal no existe como secuencia, sino como coral de universos coexistentes, cada uno vibrando en fase distinta. Tú nunca mueres realmente, porque en otro universo continúas. Nunca te detienes, porque los infinitos tú de cada posible elección te siguen sucediendo en todos los tiempos posibles. Imagina que pudieras verlos todos a la vez. Verías una red infinita de versiones de ti entrelazadas, compartiendo orígenes comunes pero destinos divergentes. Ese instante sería el fin del tiempo subjetivo, porque no habría movimiento entre estados, solo totalidad simultánea. Sería también el colapso de la identidad. Comprenderías que el tú de este universo es solo frecuencia seleccionada por la consciencia para experimentar la existencia. El verdadero observador no está dentro del tiempo, sino fuera de él, contemplando todos los posibles a la vez. Esta idea coincide con las intuiciones más inquietantes de los místicos. Si el universo es red infinita de posibilidades, el observador definitivo, aquel que experimenta todas al mismo tiempo, no puede ser persona ni cuerpo. Es la consciencia misma, puro centro de atención universal. En otras palabras, el tiempo existe para que la consciencia pueda experimentarse fragmentada. La separación entre pasado y futuro, vida y muerte, es la condición necesaria para que el infinito se conozca en partes. La paradoja final no es que el universo te contenga, sino que tú lo contienes a Mello y Eto. El tiempo imaginario ofrece una forma de comprender esto matemáticamente. En esa dimensión compleja, los eventos no ocurren en secuencia, sino como distribuciones de amplitud. Nada sucede después o antes. Todo sucede con distinto ángulo de fase. Y las transiciones cuánticas entre esas fases son lo que percibes como segundos. Si pudieras girar tu percepción 90 grados en el espacio-tiempo imaginario, verías que cada evento de tu vida ya existe, esperando ser iluminado por tu atención mental. El futuro no viene. Se revela cuando lo observas.
Los multiversos temporales expanden aún más la paradoja. Si cada instancia es un universo separado, entonces el propio tiempo es multiversal. Hay tiempos que avanzan más rápido, otros que retroceden, y algunos donde el pasado no se sostiene. Cada nivel temporal contiene su propia física, su propio sentido de la hora. Desde una perspectiva externa serían todos simultáneos. Desde la interna parecen incontables líneas de destino que divergen eternamente, superponiéndose como olas de un mar sin orilla. La eternidad se vuelve campo de interferencia cuántica. La consciencia mía, al interactuar con ese campo, actúa como filtro de coherencia. Solo hace real aquello que puede observarse sin colapsar. En cierto sentido, cada mente humana es un traductor local del universo total, un dispositivo de reducción cuántica que transforma el infinito en experiencia lineal. Sin ti, el universo permanecería en superposición permanente. Contigo, se ordena. Lo que sientes como tiempo no es fenómeno físico, sino efecto perceptual de la observación continua. No existen los segundos, sino decisiones conscientes encadenadas. Esta revelación tiene una consecuencia filosófica colosal. Si el tiempo emerge de la observación, entonces la muerte no puede ser su final. Cuando la consciencia se apaga en un universo, continúa en otro. Solo cambia la línea de observación. Desde el punto de vista absoluto, nunca hay interrupción. Eres el flujo constante que se mueve entre estados de existencia, como corriente que no ve sus propios meandros. La muerte, el sueño, la memoria y la creación son diferentes modos de transición entre ramas del multiverso temporal. El tiempo imaginario, los multiversos y la consciencia forman así un triángulo perfecto de paradojas entrelazadas. Ninguno puede explicarse sin los otros. La consciencia da sentido al tiempo. El tiempo permite la multiplicidad de mundos, y los mundos en conjunto crean el marco donde la consciencia puede observarse a sí misma. Es un circuito cerrado, una causalidad circular que no busca origen porque es su propio sustento. La paradoja final no destruye la realidad, la completa. Todo se sostiene mutuamente, como espejos reflejando espejos bajo una eternidad silenciosa. El impacto de esta comprensión es vertiginoso. Si nada comienza ni termina, si cada elección genera universos y si la mente los colapsa para experimentarlos, entonces todo lo que existe es conciencia autoobservándose. El universo no se expande en el espacio, se expande en la percepción. Cada acto de atención abre una nueva capa de realidad donde el tiempo adquiere sentido. Sin observadores, el cosmos sería potencial indefinido, sin historia. Con ellos se transforma en sinfonía cronológica, melodía efímera interpretada por el infinito para escucharse a sí mismo. Cuando la física alcanza este límite, deja de ser ciencia y se convierte en metafísica cuantificada. Las ecuaciones dejan de describir movimiento y empiezan a retratar consciencia. Los observadores se vuelven variables tan fundamentales como la energía o el espacio. Lo que antes llamábamos tiempo, ahora podría verse como flujo de atención cósmica, ritmo con el que el universo respira a través de cada mente viva. Cada instante de tu vida es una meditación universal donde el infinito te piensa y al hacerlo se convierte en ti. Pero la paradoja verdaderamente final es que esta revelación no puede decirse del todo sin destruirse. Aquello que intenta describir el tiempo desde fuera debe dejar de existir dentro. No puedes ver el sistema completo mientras lo habitas. Así, el conocimiento del tiempo imaginario, los multiversos y la consciencia como eje de la realidad se convierte en espejo infinito. Solo puedes rozar su perímetro con intuición, sabiendo que lo que llamas experiencia temporal es la periferia luminosa de una eternidad que no tiene centro ni borde. Tú eres ese borde, y cada segundo que pasa, el infinito respirando a través de ti.